¿Por qué se habla de magos en las historias cristianas? A estos sabios que aparecieron llevando regalos a un recién nacido indicado en nuestras historias cristianas como el Mesías. Mateo, conocido como San Mateo, indica de que el Mesías nació en una casa y que a ese lugar llegaron, entre otros, unos sabios llevándole regalos desde tierras muy lejanas. Sin embargo, para San Lucas, el Mesías nació en un pesebre y él no menciona en ningún momento la visita de estos sabios, ahora llamados Reyes Magos. Sin embargo, la tradición ha combinado estas dos historias, tanto la de Mateo como Lucas, indicando pues el nacimiento de una interculturalidad unida. Es decir, para la actual historia de los Reyes Magos tenemos de que el Mesías nació en un pesebre y que la aparición de estos hombres venidos de muy lejos a llevarle dádivas al niño recién nacido no solamente tenía el significado de rendirle pleitesía, sino que además significaba la unión de muchas culturas en una fecha muy importante para la humanidad, que era el nacimiento de quien traería la luz a la tierra. Y hablando de luz, pues tendríamos que mencionar a la estrella de Belén. En realidad, no se conoce a ciencia cierta la fecha en que ésta apareció, anunciando o indicando a los viajeros el lugar exacto donde había nacido el Mesías. Para la antigüedad existían hasta 136 fechas diferentes del nacimiento del Mesías. Fue para Julio I, el Papa, hacia el siglo IV, que indicó que sería el 25 de diciembre la fecha importante del nacimiento del Mesías. Pero para algunos estudiosos dicen que esto habría sido indicado para contrarrestar la importancia a la festividad pagana de la Saturnalia, conocida por el dios Saturno Cronos, dios de la agricultura y la fertilidad. Paralelamente, de igual manera también querían contrarrestar a la deidad conocida como Mitra, deidad adorada por los soldados romanos
y que también experimentó curiosamente una vida, pasión y muerte, al igual que el Mesías recién nacido. En realidad, el 25 de diciembre vendría a tener razones simbólicas de su creación. Esto gracias al famoso Dios Natalis Invicti Solis, o día del nacimiento del sol invicto para esas épocas, fecha de alegría y que fue establecida por el emperador Aureliano allá por el año 274 a.C., que además era el momento del solsticio de invierno. En ese día el sol alcanza su pleno punto de más declinaje, es decir, es el punto más bajo del sol, y las noches son más largas, es decir, en este caso la tiniebla vencería a la luz, pero por un periodo de tiempo pequeño. Es así que tiempo después el sol saldría nuevamente reluciente y triunfaría, lo que simbolizaría un ciclo de pasión, muerte y resurrección. Se habla de que el Papa Juan I convocó a Dionisio el Exiguo para que compilara la información y sea una información cronológicamente adecuada y conveniente para poder dar una fecha probable y que se establezca como una fecha cierta en la cual se hable del nacimiento del Mesías o de Jesucristo. Se consideró poco conveniente que el mundo contara el nacimiento de Cristo a partir del nacimiento de Roma, toda vez que quien impuso el calendario diocesiano fue un emperador de Roma que fue un perseguidor impío de la iglesia. Entonces Dionisio el Exiguo, que era un monje al servicio del papado allá por el año 497, investigó la fecha de los concilios, tradujo obras teológicas y consultó diversas obras antiguas que tenían que ver con iconografías de Roma. Es así que él uniformizó los calendarios de Oriente y Occidente y fija la fecha hacia el 753 de la fundación de Roma. Pero ¿qué pasa? Sucede que Herodes fallece en el 750, por lo que Cristo debió haber nacido entre el 748 y el 749. Esto significaría entonces de que no encajaría dentro de la tradicional historia de que si el Mesías recién nacido había sido refugiado fuera de Belén para huir de las leyes de Herodes sobre la matanza de inocentes, entonces no encajaría con su fecha de nacimiento, ya que por lo tanto habría muerto Herodes antes del nacimiento de el Nazareno. Por lo que ahí viene el tema de un error en el cálculo. Este error es de aproximadamente unos 4 años a 6 años. Acá habría que ver un tema astronómico. ¿Qué fue la estrella de Belén? ¿Fue un ovni? ¿Fue una estrella explotando? ¿O fue un cometa? Antiguamente se asociaba que los cometas anunciaban muerte o destrucción. Sin embargo, en los evangelios se menciona Estela, y Estela en esas fechas hacía referencia hacia una estrella, una constelación o una conjunción de estrellas o planetas. Si hablamos entonces de una conjunción de planetas, esta conjunción vendría a dar la constelación de Piscis. De acuerdo a algunos programas de simulación, refieren que hacia el año 6 a.C., el Sol, la Luna y 4 planetas se reunieron en la constelación de Piscis. Júpiter, Saturno y Venus escoltaban al Sol y la Luna, mientras Mercurio, que
que estaba resplandeciente, vendría a ser la estrella de Belén. Algunos han citado la fecha como el 1 de marzo, hace 7 años antes de nuestra era. Así como ya referiste, San Mateo solo reporta la estrella de Belén, que guiaba a estos sabios, que en realidad eran astrónomos y astrólogos que conocían este inusual acontecimiento. Posiblemente estos reyes magos eran de Persia. Se habla de que podrían pertenecer a la religión zoroastra y se asociaba hacia una profecía que señalaba que nacería en Belén de Judá un profeta. Esto lo podían corroborar con algunas profecías hebreas como las de Miqueas. Según el Talmud, que es un libro judío antiguo, en el cual habla de costumbres, leyes que discutían los sacerdotes, refiere que los pastores con ovejas no saldrían en noviembre ni marzo durante ese periodo, porque era el periodo de parto de las ovejas y se mantenían en los corrales encerrados. Justo a tiempo habían salido los pastores para adorar el nacimiento de Cristo, por lo cual se daría a entender que la fecha sería o por marzo o después de 1606. El astrónomo Johannes Kepler sugiere una conjunción llamada la estrella de Belén. Es ahí donde él acredita que podrían haber sido otra la fecha. Algunas crónicas bizantinas han referido como que el paso de esa estrella, de este resplandor, iba a la derecha de los reyes durante todo el viaje, durante un nivel muy bajo y que rozaba las palmeras. La conjunción de Belén tuvo lugar sobre la constelación de Piscis. Así ha sido considerado por astrónomos y astrólogos antiguos, que consideraban se iniciaba la era de Piscis, el pez. Es así como se ha relacionado a través de la historia el pez con la religión cristiana y a Jesucristo como el pescador de hombres. El Evangelio de San Mateo y algunos evangelios apócrifos no califican como reyes a estos visitantes, sino como sabios. En el griego se hacía referencia como magoi y en el latín como magi. En la religión zoroastriaca, los sacerdotes persas eran llamados magu. Es así que algunos judíos desterrados en Babilonia, conocedores de estos sacerdotes de Mitra, en un dios solar, dieron fe a esta versión, pues fue así como antes se hablaba de los magos de Oriente, luego de los reyes de Oriente, y a través del tiempo se cambió a reyes magos. Ahora, ¿por qué hubo este cambio? El concepto viene por el conocido Simón el Mago, acusado de hechicero, padre del gnosticismo cristiano y hereje, que tuvo gran notoriedad durante 2 siglos. Es por ello que ganó de no muy buena fama y que fue motivo para que la palabra mago, asociado a hechicería, se desterrara y se cambiara por reyes. En el siglo IV nace la leyenda que refiere que en el Opus Imperfectum in Matthew se inspiró en el libro de Set, allá por el siglo III de la religión edesa, donde cada rey mago procedía de un reino y esperaban una estrella en el cielo con un significado que solo ellos conocían. Se habla que estos reyes eran benevolentes, eran religiosos y justos con su pueblo. Luego en el siglo II hay que hacer referencia a que es donde empieza la iconografía de estos reyes magos, ¿no? Según Santo Tomás refiere que estos reyes magos, luego de haber conocido a Cristo, regresarían a sus pueblos para predicar las obras de Jesús. En el siglo V, el Papa San León es quien hace la primera referencia como que estos personajes sí hubieran existido. Y en el siglo IX, en el Liber Pontificalis de Ravenna, es donde se hace referencia al nombre de estos reyes magos. En el siglo IX,
Aproximadamente, datando en el 845, se indica como terminología los nombres de los conocidos como Reyes Magos. Para la época era conocido como Melchior, Gataspar y Vitis Sarek como nombres primigenios de los Reyes Magos. Desde el siglo XIV se representa a las tres razas de estos antiguos bajo la casa de Noé, como Sem, Jafet y Cam. Supuestamente ellos montaban animales acorde a su origen. Es por eso que se empieza a mostrar uno en un caballo, otro en un andromedario y otro en un elefante. Esta información ha sido un trabajo de la Sociedad Astronómica de La Laguna elaborado por Jesús Rodríguez Flores, de donde hemos podido sacar toda esta información. Bueno, pues habría que indicar también de que dentro de lo que estamos ahora conversando y sobre las fechas de nacimiento del Mesías Jesucristo, así como de la aparición de los Reyes Magos, tenemos muchos datos que coinciden con fechas y datos en la vida de otras deidades. Por ejemplo, tenemos el caso de Horus, el cual también nació un 25 de diciembre. Tenemos también el caso de Zaratustra, Dionisio, Mitra, Tammuz, Adonis, Heracles, Krishna, Buda, Hermes, etc. No solamente coinciden en la fecha de nacimiento, sino que también en muchos pasajes de sus propias vidas, como también que fueron guiados o que tenían o que guiaron a también 12 personajes parecidos apóstoles, que el inicio de su apostolado, de sus viajes de sanación y de peregrinación fueron a partir de los 30 años de edad, que también nacieron de una virgen, y otros datos curiosos que son muy similares y de los cuales también podríamos hablar. Esto como un dato anexo y que también tiene que ver de alguna manera con lo que estamos conversando. Así es muy importante señalar que antiguamente no tenían la distracción que ahora tenemos tecnológicamente hablando, y se sabe que desde tiempos primitivos existía una admiración al sol, pues el sol ayudaba a los sembrados, era significado de vida, era relacionado al tema de un cuidado de los depredadores nocturnos. Entonces, desde el desarrollo de la civilización, los habitantes han tenido la costumbre de mirar hacia el cielo, hacia las estrellas, seguirlas, reconocerlas. Era importante reconocer lo que sucedía en el firmamento, pues esto ayudaba a poder llevar una mejor vida. ¿En qué sentido? Pues a través del observar el cielo podían determinar tiempos de cosecha, tiempos de lluvia como la primavera, y algunos pasos que a través del cielo tuvieron que nombrar a las constelaciones con nombres antropomórficos para poder dar un significado, una orientación y tener un registro de los movimientos que produce la Tierra, ¿no? Y es así como en todos los dioses que han mencionado, que algunos cuestionan que no es así, que no es la fecha, pero todos coinciden con el nacimiento en una fecha que en realidad es un desplazamiento astrológico y una descripción de los planetas o estrellas en el firmamento. Así es, y bueno, pues no vamos a dejar esta narración aquí, sino que además le vamos a presentar luego un listado con cerca de 33 deidades nacidas por las mismas fechas y con características similares en algunas etapas de la vida, entre todas que se interconectan. Datos interesantes que vamos a compartir con ustedes.
Bueno, esto sería todo por el programa del día de hoy y nos despedimos. Así es que no dejen de abrir sus mentes. Agradecer a aquellos usuarios de Facebook que nos han dejado su comentario: a Silvana Escudero, a Pedro Maguiña, a Andrés Torres, Irwin Aponte, Walter Vázquez, Juan Diego Bullón, George Ortega, Gustavo Rosas, Juan Carlos Padilla, Níquel de la Cruz con un comentario muy gracioso, Ludio Bet, Dalmiro Estrada, Daniel Gustavo, Duela a quien le duela, un personaje muy anónimo, Jorge Goodrich, Freddy Neira, Robert Correa, Hanker Menick, César Rodríguez, Marcelo Olavide, Carlos Arimuya, Joan Manuel Laurente, Sandro Alex Tiago, César Vergara, Carlos Cachay, Víctor Hugo, Walter Vázquez, que son algunos internautas que han dejado sus comentarios. Algunos de ellos han sido muy alturados, algunos comentarios han generado cierto rechazo hacia lo que se viene contando. Esto no es un programa que trata de convencer a ustedes, está hecho con el fin de tratar temas misteriosos que generen algún tipo de diálogo en el cual se pueda rebatir alturadamente, con el fin de poder instruirnos un poco más. Algunos, como Dalmiro Estrada, Adán López, Ermitaño Carrera, son personas que quizás tengan una convicción distinta a la cual podemos escuchar o leer y compartir, obviamente, siempre y cuando deseen hacerlo alturadamente. No queremos ofender con esto y tampoco vamos a pisar el palito cuando sus comentarios sean un poco ofensivos o cuando sus comentarios sean totalmente de disgusto para muchas de las personas que sí comparten algunas ideas. Así que igual estamos agradecidos porque sus comentarios los leemos, tratamos de responder a cada uno de ellos y igual de cada uno de estos comentarios que ustedes nos dejan vamos a aprender y mejorar un poco la calidad del programa o del contenido que ustedes deseen escuchar, leer o ver.